no salió bien. ¿Qué pasa? No salió bien. ¿Y cuál es el símbolo del RIGI? Ninguno, Adorni. Se cae una de las inversiones más importantes de la historia en Argentina. Estaba hablando de montos que partían de 30.000 a 35.000 millones de dólares. Bueno, el gobierno de Milei lo que logró es que se caiga este proyecto. Ahora, a mí me dicen dos cosas cerca de Petronas. Una, eso de cambiarle el lugar no le gustó. Y otra, que Milei habló con la gente de Petronas y le dijo que lo sacaba de ahí porque era comunista Kicillof. Claro, esa es otra. Y los tipos saben que Kicillof puede ser presidente. Exacto. Bueno, vamos a hablar de que se cayó el acuerdo YPF-Petronas, ¿no? Y a mí me parece, ya más o menos se conoce, digamos, o alguno de los motivos, pero a mí me parece que ahí, utilizando unas definiciones de Milei, hay un principio de revelación. Lo tienen que ver, digamos. No porque haya un gobierno de derecha pro empresa que quiere hundir a los trabajadores en la miseria, van a venir las inversiones. Pero es un principio de revelación que lo tienen que ver, digamos, porque si vos, después del RIGI, de decirle, mirá, antes tenías beneficios, Petronas, pero ahora vas a tener muchísimos más. Decide, no, pero ¿saben qué? Mejor no voy a la Argentina de Milei. ¿Pero por qué? Por varias razones. Porque por ahí tengo otra inversión que es así, que tiene en otro lugar del mundo donde, la verdad, me evito los problemas políticos, me evito la inestabilidad económica, me evito las decisiones arbitrarias y discrecionales. Por ejemplo, Petronas, junto con YPF, lo que analizaba era la planta de GNL en Bahía Blanca. Y por capricho, por venganza contra Kicillof, por cuestiones de acuerdo con el gobernador de Río Negro, Berretnilek, agarran y la pasan. ¿Qué es lo que piensan que una multinacional como Petronas, como cualquiera, puede evaluar? Dice, no, este gobierno no es serio, en la Argentina no es serio, me voy, porque además tengo negocios en otro lado, puedo desarrollarlos en otro lado, y entonces se cae lo que era el símbolo de lo que es el RIGI. Vos fíjate cómo lo presentó el vocero Adorni, cuando hablaba del RIGI y lo que era la importancia del acuerdo YPF-Petronas. Hoy el de YPF y Petronas en Río Negro, por supuesto esto concluye en que el RIGI empezó a dar sus resultados y el miedo de algunos que se sigue notando a que todo salga bien, tal como está ocurriendo en la República Argentina. Bueno, no salió bien. ¿Qué pasa? No salió bien. ¿Y cuál es el símbolo del RIGI? Ninguno, Adorni. Hay un principio de revelación. Cuando tenés una mala gestión, cuando no marcas buenas señales, no importa que quieras decir, bueno, tienen que invertir el sector privado. El sector privado invierte cuando tenés estabilidad, previsibilidad, no agresión a empresarios, a periodistas, a políticos. Entonces, esto es para tratar de entender, digamos, el centro de por qué se cae una de las inversiones más importantes de la historia en Argentina. Estaba hablando de montos que partían de 30.000 a 35.000 millones de dólares. Un proyecto extraordinario en función a un recurso estratégico, incorporarle valor, porque sería el tema de hacer gas natural licuado para exportarlo y por consiguiente incorporar divisas y alejar la restricción externa. Bueno, el gobierno de Milei lo que logró es que se caiga este proyecto. Obviamente que YPF salió con un comunicado lógico, previsible, aceptable, es decir, bueno, vamos a estar buscando otro inversor. Pero esto se demora. De hecho, el presidente YPF estaba viajando, estuvo en la India para venderle ya GNL. Exacto. Porque vos, además, para ir a los bancos a pedir la guita, la parte que tiene que poder ir YPF, tenés que tenerlo vendido. Claro. Entonces, el tipo hasta lo vendió. Ahora, a mí me dicen dos cosas cerca de Petronas. Una, eso de cambiarle el lugar no le gustó. Y otra, que Milei habló con la gente de Petronas y le dijo que lo sacaba de ahí porque era comunista Kicillof. Claro, esa es otra. Y los tipos saben que Kicillof puede ser presidente. Exactamente. Ese es el otro elemento muy importante, Roberto. Digamos, él agarra y dice, Axel es comunista, cosa que es mentira, pero lo dice, lo reafirma.
Bueno, el que está afuera, ¿qué puede decir? Y bueno, debe ser comunista, ¿qué sabe? Entonces, ¿y si gana? Entonces, ¿cómo voy a ir a un país que es comunista? Bueno, ese es el desastre lo que mira. Claro. Pero quiero cerrar con esta idea. ¿Qué es lo que decía el gobierno de Macri? La lluvia de inversiones. Iba a venir la lluvia de inversiones simplemente por la confianza, porque es un gobierno de derecha. No funciona así el mundo. Quiero decirle a la derecha argentina, a los economistas argentinos, a los empresarios argentinos, no funciona el capitalismo en el mundo, en la era moderna, que simplemente porque te plantes y digas, sí, yo estoy a favor del capital privado, van a venir inversiones. Entonces, se demostró que con Macri no vinieron, y ahora se demuestra de una forma, pero rotunda, contundente, que se cayó el principal proyecto de inversión para la Argentina. Bueno, vamos, otra cosa que quería decir. Estos gobiernos que se supone que son proempresarios y proemprendedores, ¿qué es un emprendedor? Bueno, cuando vos estás empezando y te metés y qué sé yo, y creás una pyme, y eso es, o sea, uno no nace como gran empresario, ¿sí? Bueno, la destrucción de este tipo de gobiernos, de las pymes, es terrible, es terrible. ¿Y tienen unos datos sobre eso, Cande? Sí, salió un nuevo informe de la CAME que salió ayer a la noche en relación a esto, a las pymes industriales y una nueva caída en esta producción pyme industrial del 8,7% interanual en agosto. Es más preocupante, digo, si pensamos cuánto fue la caída en estos primeros 8 meses del año, llegamos a casi el 17% en la acumulación de esas caídas con todos los sectores. Traje la placa de los distintos sectores, que es la 2, y se ve todos los sectores que releva esta encuesta, más de 400 pymes a lo largo y ancho del país, donde efectivamente todos los sectores están en negativo, tanto en la variación anual como en la acumulada del 2024. Hubo un pequeño incremento en la desestacionalizada, digamos, en la intermensual, en la comparación agosto-julio, del 3%, y hay algo ahí, lo charlábamos más temprano, que tiene que ver con, bueno, cuando vos ya caíste tanto, es posible que tengas efectos de leve rebotes y que subas un poquito un mes y vuelvas a bajar y subas un poquito y bajes. Eso no quiere decir que haya efectivamente una recuperación económica, sino un fenómeno más cercano a que, no sé si decir que encontraron un piso, pero que están más cerca de niveles muy bajos. Hay una de las preguntas que hace esta encuesta que me pareció llamativa, que es ¿qué dificultades hay para hacer frente a los pagos de salarios? Y es una pregunta muy importante porque si efectivamente vos tenés reducción en las ventas y estás teniendo complicaciones para pagar los salarios, bueno, Roberto, vos sos empresario, sabrás que es la antesala de decisiones lo más que vos difíciles. haces es, vas desahorrando. Después decís, bueno, adelanto vacaciones, claro, después suspendo, saco las horas extras y después despido. Claro. O sea, cuando la pyme, la gente tiene que entender, cuando ve que cierran pyme, estos datos te están diciendo, te vas a quedar sin laburo. Te vas a quedar sin laburo. Cuando van cerrando las pymes, te vas a quedar sin laburo. Y los pocos laburos que va a haber, te van a pagar poco porque va a haber 10 cuadras de cola para conseguir un empleo. Bueno, lo que muestra esto es que casi una de cada 4 pymes industriales relacionadas a alimentos y bebidas están teniendo dificultades en el pago de los salarios, y son números preocupantes en casi todos los sectores, porque textil e indumentaria, metal, maquinaria y equipo también están cercanas al 20%, o sea, una de cada 5, y después ya pasamos a químicos, plásticos, papel, impresiones, madera y muebles, ya entre un 10 y un 15%, pero en todos los casos es un número alto. Está lleno de empresas que están pagando los sueldos en cuotas, sí, empresas que deben los aguinaldos. Bueno, hubo lo cruzo con otro dato que salió el fin de semana del CEPA, que decía, bueno, hubo una destrucción muy fuerte de empleo, pero también hubo una destrucción muy, muy fuerte de pymes. Más de 11.000 pymes se destruyeron en los primeros 6 meses del año. Obviamente, cuando cierra una empresa, se cierra la pyme, cierra y despide automáticamente a todos sus empleados. Así que ese fenómeno de recesión, que nosotros lo vemos en los números, bueno, tiene condimentos muy, muy específicos que hacen a una Argentina para menos. Claro, claro. Vos lo que tenés es como una diferencia en tiempo respecto al empleo. Vos tenés un derrumbe de la actividad económica. Entonces, como bien decías vos, Roberto, bueno, al principio decís, bueno, le doy vacaciones, suspensiones, bajo las horas extras,
Deja de pagar impuestos, si ves, entonces vas piloteando. Pero mientras la economía sigue cayendo, pero el desempleo, pese a que aumentó, uno cuando ve los datos del primer semestre de la caída de la economía es una tragedia, ¿eh? Sí. Porque salió el 3,4%. Sacás el agro, 8, 6,6%. Sacás con hidrocarburos, minería y pesca, que son de economía primaria, salta al 7,2%. Claro. Entonces vos decís, bueno, frente a eso tenés que tener una catástrofe también en el empleo. Pero sí. Sobre una economía que ya era chica. Claro, pero vos lo que tenés ahí es un tiempo, porque vos agarrás y decís, bueno, no despide, no es que el empresario vocacionalmente te dice, bueno, voy a despedir, porque es parte de tu capital para el empresario. Entonces va viendo en el tiempo. Si continúa la caída, es ahí donde tenés la tragedia en el mercado laboral. Yo creo que a fin de año, que son épocas de balances para los empresarios, qué sé yo, si ven que esto no reacciona, que van a tener Yo me acuerdo mucho los jefes de producto de Molinos Río de la Plata, que los tipos, porque crisis hubo muchas veces en Argentina, decían, bueno, tenemos los productos de mayor valor agregado, que son más caros, cuando hay crisis no se venden. Entonces llegan a cerrar áreas donde eso no existe más. Entonces vos decís, ¿cerró la empresa? No, pero cerró parte de la empresa. Claro. Y echó a esa gente. Y esas decisiones se toman si vos decís, bueno, che, el año que viene ¿cómo va a ser? Y la verdad que va a crecer 3, pero es de mentirita, porque, viste, bueno, entonces quiere decir que voy a seguir sin vender, no sé, bizcochuelo exquisita con crema. La gente va a seguir haciendo, va a comprar harina y la hace en su casa, la torta. Bueno, la cierro esta. La cierro. Y así van cerrando en laboratorios medicinales. Los laboratorios medicinales están afanando, están ganando más guita que nunca, pero están vendiendo muy poco. Entonces, si vos vas a producir menos, los laboratorios medicinales están ganando mucho más con mucha menos venta. Bueno, pero si tenés menos venta es menos producción. Y si es menos producción, necesitas menos empleados. Entonces, a una empresa que están ganando mucho, van a echar gente. Bueno, de hecho se ve en el informe que las empresas que ya echaron, mayormente son más de 500 empleados, o sea, son empresas más grandes las que ya avanzaron en los procesos de despido. Son casi 300.000 empleados menos en esos primeros 6 meses y no es un fenómeno que corresponda tanto con las pymes, por más que son las más ahogadas en este contexto. La pyme tiene una relación personal mucho más cercana con la persona que trabaja, porque ya por el mismo ámbito, que es una empresa chica, la ve todos los días, y tiene una valoración mayor sobre los recursos humanos. Quizás también porque los ve laburar. Porque es parte de su capital, también es su capital. Bueno, hay un ejemplo también que son las prepagas, que los propios directivos de las prepagas dijeron, nuestro negocio no está en afiliar más, sino en sacudirles la cuota más alta posible a los pocos tipos que lo puedan pagar. Yo te digo lo que haría ahora. Porque vos, tus unidades hospitalarias se reducen, vos pagás menos en insumos, pagás menos en médicos, pagás menos en personal, te entra mucha más guita porque son más gente y menos costo, pero vos redujiste y el resultado también es que cientos de miles, millones de personas que tenían prepaga ya no la tienen. Pero es que si hay una familia que puede pagar 400.000 pesos, vos le podés cobrar 600 y te lo va a pagar igual. Y los que no, ya quedaron afuera. Entonces van a seguir subiéndole a los que quedan adentro. Ahora, van a necesitar mucho menos mano de obra. El tema sanitario en Argentina va a ser terrible. Es todo, mira. Perdón, porque esas personas no se resignan, tienen la pésima idea de no resignarse a morir. Entonces, en lugar de morir, acuden por primera vez muchos de ellos al hospital público. Claro. Y la saturación que verificamos histórica del hospital público se convierte en una tragedia social cuando todas esas personas que antes tenían, aunque sea el plan más bajo de la prepaga, se van al hospital público y ya no tienen. ¿Se acuerdan lo que decíamos en las épocas de crisis, que los hospitales no tenían vendas, no tenían algodón? Bueno, hoy está pasando en la mayoría de las clínicas, porque están fundidas. Entonces, ya vos, por eso yo digo, los empresarios argentinos no ven que viven en este país, que se van a comer el dengue, que un día van a ir a una clínica porque van a tener un infarto y la clínica va a estar hecha mierda. Clínicas importantes hoy que tienen déficit de atención. Digo, hay huelga de intensivistas, huelga de tipos que te operan del corazón, que entran por las arterias, que son unos recapos, porque ganan 2 mangos. Entonces vos podés ser el empresario más grande del país, pero si te cagás en la crisis, un día vas a tener un infarto y no te van a poder operar. O un día vas a chocar en la ruta porque la ruta está toda rota. Es increíble.
Bueno, se dan cuenta lo lejos que está todo esto de lo que hablamos al principio Del acto. Claro. Y queda lejísimo. Igual, un detalle. El viernes hablábamos con Luis Campos, que es investigador, experto, para mí una referencia en materia laboral. Él decía que es improbable que se repitan los fenómenos de los 90 de 2 dígitos de desempleo porque hay mucha más informalidad que en los 90. Sí. Entonces la formalidad ha generado un nuevo mecanismo de supervivencia que es la pauperización de los ingresos. Es decir, la gente pauperiza sus ingresos, los multiplica con tareas informales y eso le otorga un ingreso de subsistencia. Ese ingreso de subsistencia es el que por pauperizado, después se refleja en la caída de ventas, ¿entiende? No es que vamos a ver el fenómeno de destrucción de empleo, caída de ventas, o caída de ventas, destrucción de empleo, sino que lo que dice Luis es, vamos a ver un fenómeno de pauperización de ingresos que se refleja en la caída de ventas, pero no necesariamente en el índice de desempleo. Hay muchas personas que se consideran porque efectivamente están sobreocupadas, 2, 3 ocupaciones para tener un ingreso de subsistencia. Ahora, ese fenómeno es el que está inabordado, digamos, por las dirigencias y es lo que cada vez distancia más la realidad cotidiana de las dirigencias. La realidad cotidiana queda cada vez más lejos. Milei caería mucho más. Eso lo plantea Cristina. No, perdón, en las dirigencias no. Cristina lo abordó. Por eso dije, eso lo plantea Cristina. Cristina lo aborda ese tema, pero desde mi punto de vista, adjudicándoles una culpa a las dirigencias de no saber abordar esa nueva dinámica, cuando vos lo que tenés que hacer como Estado es formalizar y dar más derechos a esas personas, no clasificar ya como un nuevo estadio de pauperización de esas capas de trabajadores, porque vos lo que podés hacer frente a la realidad es aceptarla y adaptar tus estructuras a esa nueva realidad, o tratar de resistir a esa nueva realidad y decir, yo no quiero resignarme a que a que el nuevo escenario deseado del mercado laboral de la Argentina sean viejos de 60 años pedaleando para llevar un pedido. Igual 60 años no son viejos, ya lo dijiste 2 veces eso, me parece. Sí, para laburar arriba de una crisis compleja. Ya 2 veces agresión, 2 veces agresión. Hay gente que cae por estas cosas, ¿no? Yo te digo una cosa, había muchos sindicalistas enojados con Cristina por ese paper que dijo donde hay que cambiar las leyes laborales. La verdad, lo que yo pienso, y respeto la opinión de Cristina, obviamente, es que el mundo cambió y hoy hay millones de monotributistas en todo el mundo. ¿Para qué sacarle derechos al mundo de trabajo formal? Ocupémonos de esos monotributistas, que podemos hacerlo de distintas maneras, darle crédito, ayudarlos en la parte laboral, le podés dar condiciones laborales distintas a los que están empezando. Hay un montón de cosas que podés hacer, menos impuestos, podés hacer un montón de cosas por esos tipos que están, que son monotributistas, pero no bajar los derechos laborales de los que están adentro, porque yo tengo empresa hace 40 años y nunca pensé en las leyes laborales cuando voy a tomar un empleado. Yo tomo empleados cuando hay movimiento, cuando hay actividad. Y Cristina bajó el desempleo al 5% por la actividad y bajó el trabajo en negro del 50 al 30 por la actividad. Pero Roberto, vos fíjate que Cristina, que mira los grandes procesos y creo que los analiza con una agudeza que no es habitual en la política argentina, porque nadie puede quitarle la estatura de estadista que tiene, hay momentos en que esa misma realidad también la analiza bajo la lógica de sus cuitas personales. Y quiero traer a la mesa de recuerdo episodios tales como, bueno, los docentes tienen 4 meses de vacaciones por año, sin asumir que los docentes hacen una labor, incluso cuando están de vacaciones los alumnos, están en jornadas de especialización. El trabajo de la docencia no es una cosa tonta. Y también recuerdo la tendinitis de los trabajadores del subte, que no es algo una pavada, digamos. Burlarse, como hizo Cristina en su momento, de esa tendinitis en un gremio que históricamente sus conducciones, no el gremio en general, pero la conducción del gremio le fue leal, fue muy, muy importante en la participación y en las movilizaciones que propiciaba el kirchnerismo. Desde mi punto de vista, son señales que quizás apuntan a una cuestión episódica entre Cristina y ese sector, pero que generan un daño y generan una suerte de
dejan una huella. Ese tipo de señalamientos, que yo creo que si yo lo recuerdo hoy, me imagino que son muchos los docentes que recuerdan a Cristina diciendo, bueno, pero tienen muchas vacaciones. Y yo no sé hasta qué punto el sector docente, que dirigencialmente le ha respondido casi siempre a Cristina, yo no sé hasta qué punto ese mismo sector no le dio la espalda al peronismo cuando fue la hora de las votaciones y no fue a votar. En el a Javier documento Milei. anterior de 33 carillas decía que faltaban mucho. Bueno, por eso el tema de las licencias. Es decir, yo no digo que no sean temas que tengan que abordarse. Ahora, el tema es que darle jerarquía de Estado y necesidad de una mirada de largo plazo, etcétera, etcétera, cuando los temas acuciantes son el hambre, la exclusión, la gente que duerme en la calle en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades. Cuando, No, pero además, cuando hay- es tan atroz. abriste varias ventanas, pero hay una cuestión que también es, más allá de, para no seguir personalmente, Cristina, es también los dirigentes sindicales están en otra frecuencia. Pero por supuesto. No, porque también el tema No, la olvídate. CGT, los dirigentes sindicales, ver qué es lo que pasa en el mercado laboral, qué pasa incluso al interior de sus propios trabajadores. Claro, pero Parece- mi planteo, Alfredo, era No, la mirada de la política, ¿qué va a objetar con lógica las chiquilinadas, las tonterías o los grandes negocios que habilitan los dirigentes No, pero no es sindicales? decir, A salvaguardar. Decime qué dirigente sindical de la CGT, por ahí yo lo desconozco. Sí. Y, digamos, están pensando, digamos, las transformaciones en el mercado laboral y cuál es el rol que tiene Ah, Esmata lo hizo, Esmata lo hizo, el Esmata lo- sindicalismo en Bueno, esta el caso de época. Esmata es interesante. Esmata lo está hizo. La bancaria, Sergio Palazzo, me parece que tiene una mirada respecto de las nuevas tecnologías, de cómo tiene que ser ese abordaje. Ahora, la mirada del dirigente sindical, en líneas generales, por su condición de tal, porque tiene que reportar a un núcleo de afiliados que son los que lo votan permanentemente, está volcada a, bueno, cómo le damos mejores condiciones a esas personas que son las que me van a votar a mí. Es un 2 más 2, 4, no es cómo hacemos para que vengan, no sé, otras personas de afuera y tengan menos condiciones, pero podamos A mí ampliar. me No, gustaría está ver tratando de solidificar al eso. movimiento popular pidiéndole a las empresas que distribuyan las ganancias cuando ganan guita. Claro. Que yo te puedo asegurar que genera mucha eficiencia eso. Pero porque el Roberto, es que la trabajador- mirada de la dirigencia en líneas generales está, bueno, la gente votó otra cosa. No tenemos que seguir mirando. Es decir, como si, Sí, pero como eso- si el voto a Milei les hiciera, le sirviera como disuasorio Claro. para Pero seguir vos ampliando tenés que derechos. Porque representar decían, al no, la gente ya que no vos- quiere más Vos derechos. tenés que representar al 44% que te votó a vos, no al 56% que votó al No, otro. en todo que- caso, hacer sentir que esa mayoría que no te votó puede gozar de esos derechos de los cuales dejó de Disculpen, gozar. disculpen. Yo creo que, como bien decís y todos dicen, tenemos que ver qué es lo que piensa la gente, qué es lo que quiere la gente, cuál es la intensidad que pone la gente sobre las cosas que le importan, ¿no? Eso es básico.